No digo que sea responsabilidad suya sola, me refiero de todo el Consejo Europeo. Hemos llegado a un acuerdo para que Europa, como no puede garantizar los derechos humanos, que es fuerte asumir que Europa no puede garantizar los derechos humanos, como no los podemos garantizar, lo externalizamos los derechos humanos a Turquía. Buenas noches. A menos de 24 horas para la reunión A3 entre PSOE, Ciudadanos y Podemos, Albert Rivera y Pablo Iglesias se han enzarzado en un bronco cruce de acusaciones y descalificaciones personales que hacen cada vez más improbable el éxito de un posible acuerdo que lleve a Sánchez a la Moncloa. Vemos ya el porqué en las 5 W. Tras la locución de Rivera, en la que desde la tribuna del Congreso se ha lanzado a dar lecciones al resto de diputados, Pablo Iglesias ha caricaturizado al líder de Ciudadanos, del que se ha mofado al asegurar que es como un cuñado del PP, cuyo discurso ha calificado como vacío, plagado de muletillas, perogrullos, tópicos rancios, que lo mismo sirven para vender preferentes que para subir a la tribuna del Congreso. Rivera le ha respondido que el único cuñadismo es enchufar a novias y a amigos. Pero no se ha quedado ahí el rifirrafe, ya que inmediatamente después Iglesias ha manifestado lo difícil que es formar un gobierno progresista con personas, y cito textualmente, indecentes, que querían quitar, ha recordado, la tarjeta sanitaria. Rivera no acepta lecciones de quien recibe cursos de derechos humanos en Venezuela y en Irán. Todo ello ocurre a menos de 24 horas de la primera reunión entre Podemos, Ciudadanos y el Partido Socialista. Aún así, y poco antes de esta enganchada, el portavoz naranja, Juan Carlos Girauta, manifestaba que la intención de su partido es pedir mañana a Podemos que facilite un gobierno de Ciudadanos y socialistas. Posibilidad harto improbable visto el abismo que separa a ambos partidos. Más si tenemos en cuenta que las encuestas electorales otorgan a Ciudadanos una importante subida en las urnas frente al batacazo que auguran a Podemos, al que restan hasta 20 escaños. Tanto Rivera como Iglesias ni siquiera se molestan ya en disimular sus desencuentros, poniendo de manifiesto incluso su animadversión personal, además de ideológica. Y a todo ello hay que sumar la información publicada por ABC, que viene a demostrar que el chavismo bolivariano financió con 7 millones de euros a la fundación de la cual después surgió Podemos. En una segunda entrega, conocida hoy, el documento pone nombres y apellidos a los receptores del encargo chavista: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Bestringe. En este informativo hablaremos con este último para conocer cómo se produjo la colaboración entre los ideólogos de Podemos y Hugo Chávez. ¿Escenifican su desacuerdo para pillar por sorpresa a Pedro Sánchez, o realmente Rivera e Iglesias están en polos opuestos, tan opuestos que impiden cualquier posibilidad de acuerdo? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pablo Iglesias y Albert Rivera han escenificado hoy en el Congreso la guerra de los Rous, que es lo que sucede siempre cuando en una mala relación se imposta por interés un respeto y un afecto fingidos. Ni se respetan ni se profesan el menor afecto, porque la obligada coexistencia política no tiene por qué devenir en amorosa convivencia. Iglesias y Rivera están en polos opuestos, tan opuestos que el líder de Podemos representa todo contra lo que Albert Rivera ha luchado: la ruptura de la unidad de España con epicentro en Cataluña. Mañana ambos se reunirán con Pedro Sánchez, con el que Pablo Iglesias quiere firmar el pacto del beso. Aunque sea el beso de Judas, el socialista estaría dispuesto a recibir el ósculo de Iglesias a cambio de la Moncloa. Pero Albert Rivera no está para besitos ni referéndums de independencia, pactados, por cierto, a sus espaldas entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Hoy lo ha dejado muy claro. Esperemos que ninguna celestina socialista le haga recular en menos de 24 horas. El pasado 15 de marzo, el líder socialista Pedro Sánchez tuvo un encuentro con el vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Una cita secreta de la que no se informó de manera pública. Según fuentes socialistas, el motivo de esta reunión iba encaminada a comentar la situación política y social de la comunidad catalana y no a negociar de cara a la posible investidura de Sánchez. Para Junqueras, la cita se enmarca dentro de la normalidad y la obligación de verse con todos los dirigentes. Los dos políticos que no nos conocíamos, nos conocimos, y yo soy un político que dice dentro lo que dice fuera. Y por tanto es importante que creo que se dé normalidad a conversaciones entre dos dirigentes de dos formaciones políticas distintas. Siempre, con todo el mundo y en todos los formatos posibles, solo faltaría. Y lo hemos hecho, lo hacemos y lo haremos. Hablamos con todos los responsables porque es nuestra obligación hablar con todo el mundo.
Además del cierre de 450 oficinas, el 13% de su red nacional, el Banco Santander reducirá su plantilla en un 5%, lo que supone el despido de 1.200 trabajadores. Según fuentes cercanas a la negociación entre el banco y los sindicatos, dentro de la propuesta se plantea también ofrecer prejubilaciones o bajas incentivadas. Valle de la Paz, esta es la denominación con la que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pretende rebautizar al Valle de los Caídos, el conjunto monumental inaugurado por Francisco Franco y enterrado allí, junto a personajes tan conocidos como Primo de Rivera. Repasaremos su historia y sus peculiaridades más desconocidas. ¿Se está ganando la guerra contra el terrorismo islamista? ¿En qué punto está el ISIS? ¿Mejor o peor que hace unos meses? ¿Está Europa luchando adecuadamente contra el yihadismo? A todas estas preguntas trataremos de dar respuesta en la edición especial de este informativo con la ayuda de José Javier Esparza, Rafael Calduch y Ricardo Ruiz de la Serna. Y en los deportes, Juanma, ya tenemos 11 del Madrid. Sí, para ese partido ante el Wolfsburgo comienza en apenas unos minutillos y del que ampliaremos seguro muchísima información en el bloque de deportes. Vamos con ese 11 de Cian, con el que ha salido en el Volkswagen Arena Keylor Navas, Pepe, Varane, Sergio Ramos, Danilo, la novedad en el lateral derecho, junto con Marcelo, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, y arriba la BBC. En el tiempo de deportes ampliamos información y decimos, y también veremos toda la polémica que es mucha de ese Atlético de Madrid-Barcelona de ayer por la noche. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la presentación ante el Tribunal Constitucional de un conflicto de atribuciones contra el Gobierno en funciones ante la negativa del Ejecutivo del PP a someterse al control parlamentario, alegando que estando en funciones no está obligado a ello. La medida se ha aprobado con 218 votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones. Antes de que el conflicto de atribuciones llegue formalmente al Constitucional, el Gobierno en funciones tiene aún un mes de plazo para responder al requerimiento del Congreso y revocar su decisión de no someterse al control de la Cámara. En caso de que el Ejecutivo no responda en ese plazo o se niegue a plegarse a la solicitud del Congreso, los servicios jurídicos de la Cámara registrarán el recurso ante el Alto Tribunal. La negativa del Gobierno a informar y someterse al control es el incumplimiento de la ley y la Constitución. Lo mínimo que se le puede exigir al actual, y así lo contempla la ley, es que cumpla esas funciones entre las cuales está ser sometido al control de esta Cámara y a dar cuenta de los acuerdos que se tomen y que afectan a la ciudadanía de este país. Pesan más las razones a favor del control. No pensamos que tenga que ser una institución del Gobierno sin control. Para nosotros nos parece una anomalía gravísima el hecho de que ya haya durante muchos meses un Gobierno en funciones que no rinda cuentas, especialmente por lo que nos preocupa. El que el Gobierno esté en funciones, por no haberse investido nuevo presidente de Gobierno, no supone, en fin, en un sistema parlamentario, la ruptura de la relación fiduciaria entre el Gobierno y la Cámara. Antisistema no es la gente que llenó nuestras plazas, antisistema son los poderosos sin control ni rendición de cuentas alguna. Este miércoles Mariano Rajoy se ha sometido a la sesión de control de manera voluntaria para dar explicaciones sobre el tratado suscrito por la Unión Europea y Turquía. Una vez allí, Mariano Rajoy ha reclamado la unidad de todos los partidos ante la crisis de refugiados, presumiendo al tiempo de que España ha frenado las devoluciones masivas. El presidente del Gobierno en funciones se ha atribuido hoy el mérito de haber modificado el borrador de la cumbre para adecuarlo a las exigencias parlamentarias y cumplir escrupulosamente con la legalidad internacional. Que estamos actuando en un asunto ciertamente complejo y muy difícil de abordar con responsabilidad y solidaridad. España insistió en 3 principios fundamentales: el necesario respeto al principio de no devolución, la prohibición de devoluciones masivas y el examen individualizado de las solicitudes de asilo. En respuesta a las durísimas acusaciones recibidas por toda la oposición, mientras que desde la bancada socialista Pedro Sánchez acusaba a Rajoy de avergonzar a todos los españoles con esa firma del acuerdo, Pablo Iglesias iba más allá aún, llegando a denunciar al presidente del PP de poner precio a las vidas humanas. A ojos del líder de la formación morada, el Partido Popular no solo no ha cumplido el mandato parlamentario, sino que lo ha interpretado a su propia conveniencia. Por su parte, Albert Rivera ha reprochado al presidente del Gobierno que externalice los derechos humanos en lugar de garantizarlos. Su Gobierno solamente ha demostrado tener capacidad para acoger a 18 seres humanos. Es una auténtica vergüenza, señor Rajoy. Es una vergüenza
que nos hace usted pasar a todos los españoles y españolas cuyas comunidades autónomas y ayuntamientos están esperando poder ejercer esa solidaridad que usted les niega. El acuerdo sigue vulnerando las obligaciones de Europa con la legislación internacional de los derechos humanos. El acuerdo supone enterrar definitivamente el derecho de asilo en Europa. Ustedes han puesto precio a las vidas humanas, 3.000 millones de euros a Turquía. Eso es lo que valen las vidas humanas para ustedes. Usted decía, hemos llegado a un acuerdo, no digo que sea responsabilidad suya sola, me refiero de todo el Consejo Europeo, hemos llegado a un acuerdo para que Europa, como no puede garantizar los derechos humanos, que es fuerte asumir que Europa no puede garantizar los derechos humanos, como no los podemos garantizar, lo externalizamos los derechos humanos a Turquía. Duras han sido las acusaciones y reproches vertidas por los líderes de los principales partidos. Desde Unidad Popular, Alberto Garzón ha anunciado que su partido denunciará a Mariano Rajoy por delitos de lesa humanidad. Nosotros, señor Rajoy, señores diputados del Partido Popular, desde Izquierda Unida, Unidad Popular, mañana presentamos una querella contra el señor presidente del Gobierno en funciones, el señor Mariano Rajoy, una querella por delitos de lesa humanidad. Señor Rajoy, usted no sabe de lo que habla. Yo fui refugiada. El aluvión de críticas no se centraban tan solo en la figura del presidente. En una de sus intervenciones en la tribuna, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha echado mano de una información publicada hoy por un diario digital en el que el vicesecretario popular, Javier Maroto, alertaba sobre el hecho de que entre los refugiados se estuvieran colando yihadistas. Y también le pediría, señor Rajoy, responsabilidad. Porque mire, aquí en esta tribuna, y luego entraremos, he escuchado demagogia, pero en esta tribuna y en algunas tribunas también hemos visto irresponsabilidad. Decía su portavoz, el señor Maroto, lo siguiente: dice que entre los refugiados hay muchos yihadistas que pueden poner una bomba en nuestras ciudades. Es absolutamente irresponsable, señor Rajoy, que portavoces de su partido hagan esto. El último en pronunciarse ha sido Maroto, pero antes que él ya lo dijo, por ejemplo, el patriarca de Siria, Gregorio III, quien advertía de que muchos de los emigrantes no eran refugiados sirios, sino terroristas. Antes que él, tanto la Fiscalía alemana como la francesa o la belga reconocieron la entrada de terroristas yihadistas siguiendo la ruta de los migrantes. Tanto Salah Abdeslam, el cerebro de los atentados de París, como dos de los terroristas que atentaron en Bruselas, habrían accedido a suelo europeo a través de la ola migratoria. Eduardo, ¿te sorprende que Rivera caiga en la trampa del buenismo que impera tanto en Occidente? Pues la verdad es que sí, porque no cayó en la trampa del buenismo separatista catalán. Son todos muy buenos. Albert Rivera, que sin complejos ejerció de malo frente al buenismo separatista catalán que se hegemonicó en su tierra, ahora resulta que se nos pone más tierno que el Día de la Madre y entona el dogma de sarraceno bueno, sarraceno bonito, frente a las denuncias perfectamente documentadas por todos los servicios de inteligencia y policiales del mundo que aseguran que en los flujos de refugiados que están entrando en Europa hay muchos yihadistas que vienen a poner bombas y a cumplir el mandato coránico de matar infieles. Así es. Pero es que además el Estado Islámico también ha reconocido que utiliza esa vía de infiltración de yihadistas en Europa, dada la complejada fragilidad y el estúpido buenismo de las clases dirigentes europeas. Es evidente que a Albert Rivera le preocupa más que Pablo Iglesias le llame facha en el Congreso que la evidencia de la infiltración yihadista entre los refugiados musulmanes. Pero qué bueno eres, Albert. Eres tan bueno como Manuela Carmena y Ada Colau. Mira por dónde. Yo ayer dije que Podemos, si quiere un acuerdo con nosotros, el acuerdo es que vote sí a un gobierno PSOE-Ciudadanos que aplique el acuerdo PSOE-Ciudadanos durante toda la legislatura. Eso es lo que dije. A menos de 24 horas de la reunión A3 entre Podemos, PSOE y Ciudadanos, los puentes parecen absolutamente dinamitados tras los tensos rifirrafes protagonizados hoy por Albert Rivera y Pablo Iglesias, llegando incluso a la descalificación personal. Enchufismo, amiguismo, cuñadismo, novias, indecentes, perogrullos, muletillas e incluso Irán y Venezuela. La sesión de control al gobierno se ha visto salpicada por los improperios, reproches y descalificaciones que se han dedicado los líderes de Podemos y Ciudadanos. Potenciales socios, María Durán, muy buenas noches, cuéntanos.
Buenas noches. Pues todo comenzaba cuando Albert Rivera acusaba a Pablo Iglesias de no tener ni idea por mezclar los términos de extranjería y asilo político y le instaba a repasar los apuntes de derecho. No sé dónde lo habrá estudiado usted, yo aprendí otra cosa en Barcelona y Helsinki, le decía Rivera a Iglesias. Se desataban las iras del líder de Podemos, que le acusaba ni más ni menos que de cuñadismo. La intervención del señor Rivera ha coincidido en muchos aspectos con la suya. Usted ha puesto el buen tono y el señor Rivera ha hecho un ejercicio de cuñadismo ideológico. El cuñadismo lo mismo sirve para vender preferentes que para intervenir en una tribuna. Muletillas, lugares comunes, perogrullos y tópicos rancios. En esta ocasión el señor Rivera nos ha explicado que estudió en Barcelona y en Helsinki y que eso le sirvió para distinguir entre política migratoria y política de asilo. El líder de Ciudadanos sonreía, pero no dejaba pasar la ocasión de referirse a los más de 40 casos de enchufismo que su formación ha denunciado en los últimos meses sobre Podemos. Vamos a bajar un poquito el tono y no a los cuñados, a los que colocan a los primos y a las novias en los sitios, señor Iglesias. Porque a lo mejor el cuñadismo es colocar a los amigos y a los familiares, a las novias en los sitios, a lo mejor, no lo sé. El enfado de Iglesias iba increciendo y llegaba entonces al punto de acusar a Ciudadanos de mostrarse entusiasmados con los bombardeos en Siria tras la matanza yihadista de París del pasado mes de noviembre. De lo que discutimos hoy aquí, señor cuñado Rivera, es de derechos humanos. Usted, señor Rivera, fue el que con más entusiasmo defendió que la OTAN se pusiera a bombardear Siria tras los atentados en París. Entonces no diga usted que hay que proteger a los que huyen de la guerra. Esa referencia de Iglesias a los derechos humanos tampoco quedaba sin la correspondiente réplica del líder de la formación naranja, quien ve algunas sutiles diferencias entre su concepto de derechos humanos y el de Podemos. Usted ha dado clases con esa fundación de Venezuela. Es distinto el concepto de derechos humanos. Su concepto de derechos humanos, en donde usted impartía clases y sus compañeros, y el mío es distinto, lo reconozco. El mío es el de las universidades públicas y concertadas de España y el suyo es el de Venezuela e Irán. Es distinto, es un matiz distinto. A ver si es verdad que usted esa defensa de los derechos humanos la hace en todo el mundo. No donde tiene gente que le financia a su partido. Y Pablo Iglesias continuaba con sus acusaciones y trataba de darle unas lecciones a Albert Rivera de qué cosas se pueden votar y cuáles no. El cuñadismo dicta, la extrema derecha está mal. ¿Quién se presentó a unas elecciones europeas con un partido de extrema derecha llamado Libertas? Ustedes, señor Rivera. Pero Rivera insiste, no acepta lecciones de derechos humanos de quienes recibieron financiación de Irán y Venezuela. Yo creo que en todo caso, señor Iglesias, yo respeto profundamente que usted defienda las ideas que defiende. De hecho, yo creo que tenemos durante esta legislatura todos que ponernos de acuerdo en temas importantes, pero, señor Iglesias, lecciones de derechos humanos y de amiguismo, de enchufismo, de cuñadismos, ninguna. Gracias. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, se reunió en secreto con el vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, el mismo día de su cita con Puigdemont. Fue el pasado 15 de marzo y el encuentro tuvo lugar en forma de almuerzo. Este encuentro, del que no se informó públicamente, forma parte de la ronda de contactos discretos que ha mantenido el secretario general del PSOE con otros líderes políticos, según han confirmado fuentes socialistas. Pero lo cierto es que en el marco de las negociaciones para formar gobierno, antes de que sea necesario convocar nuevas elecciones, esta reunión ha suscitado muchas reacciones, muchas suspicacias. Según fuentes socialistas, como decíamos, se ha tratado tan solo de una entrevista amable y en la que Sánchez y Junqueras conversaron sobre asuntos de la política nacional, pero nada de investidura. A esta cita se han referido hoy sus protagonistas en los siguientes términos. Siempre, con todo el mundo y en todos los formatos posibles, solo faltaría. Y lo hemos hecho, lo hacemos y lo haremos. Hablamos con todos los responsables porque es nuestra obligación hablar con todo el mundo. Dos políticos que no nos conocíamos, nos conocimos, y yo soy un político que dice dentro lo que dice fuera. Y por tanto es importante que creo que se dé normalidad a conversaciones entre dos dirigentes de dos formaciones políticas distintas.
Mientras que desde el partido de Junqueras, Gabriel Rufián ha desmentido que Sánchez y el vicepresidente de la Generalitat estén negociando de cara a la investidura, el presidente de la Generalitat se ha mostrado sorprendido por el encuentro del que ninguno de los dos interlocutores le había informado. Por su parte, tanto Ciudadanos como populares exigen saber el contenido de la conversación de un encuentro que para Sánchez Camacho es gravísimo. No me consta. Yo les digo un poco lo mismo de siempre. Esquerra Republicana no puede apoyar a quien les llama golpista. Ibarra hace cosa de una semana nos llamó golpistas y fue de lo más suave que nos llamó. No vamos a apoyar a quien niega la plena soberanía del pueblo de Cataluña en ningún caso. Si el señor Sánchez está negociando con Junqueras y con los independentistas de Esquerra Republicana para que le apoyen por activa o por pasiva en su gobierno, a cambio de un referéndum y de romper España, desde luego será gravísimo. Creemos que lo fundamental, como digo, es el contenido de las reuniones. Esperamos que haya explicaciones sobre el contenido, pero de la información que tenemos en este momento, pues no se deduce que en ese contenido haya nada inapropiado, sino todo lo contrario. Bueno, yo pienso que cuando una reunión de esas características se pretende mantener en secreto, bueno, pues por algo es, ¿no? Porque si no hay nada que ocultar, no lo haces en secreto. Vuelvo a decir lo que dije desde el principio, al señor Sánchez solo le importa su culo personal. Seguir siendo secretario general del Partido Socialista, cueste lo que cueste y valga lo que valga. Y fijamos nuestra vista en Cataluña, donde hoy la CUP ha vuelto a exigir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, un paso hacia la ruptura antes del 10 de enero. En caso contrario, los antisistema y socios de Junts pel Sí amenazan con romper el pacto que les mantiene en el gobierno. La CUP reclama que sea un paso además palpable, que vire también en el discurso público y político de contención. Lo han hecho en un texto de la Comisión de Documentos de la Asamblea Nacional del partido y que han enviado a las asambleas territoriales para que dibujen los ejes de esa asamblea. Amenazas, escraches, insultos, ostracismo y señalamiento de niños pequeños es la maquinaria de los nacionalistas para amedrentar a aquellos catalanes que se opongan a la inmersión lingüística. Lo sabemos gracias al testimonio de una madre en el Parlamento Europeo. Su pecado, pedir educación en castellano para sus hijos. En un momento se les hace ninguna mención en castellano y recibí el libro de castellano. Era un libro más bien de dibujitos, de vocabulario escaso. En contacto con el director del centro, me dijo que no iban a hacer absolutamente nada. Fue una avalancha. También era un poco de presión de o estás con nosotros o estás en contra. 5 horas de conversación para explicarnos lo maravilloso que es estudiar solo en catalán. Falta de respeto, vejaciones, y para hacer daño ya a los niños. Un moving psicológico, aislarlos en el recreo, no hacerles caso. Incluso se habló de hacer un daño físico. ¿Quién es amiga de Cristina? Porque tenía la misma edad. Dice, sí, pero ya nunca más. Buscamos otro centro y yo he vendido mi negocio. Y seguimos hablando de lenguaje. La Junta de Andalucía ha ampliado el plan para erradicar la violencia de género y las actitudes sexistas a través del lenguaje puesto en marcha hace ya unos meses. En el nuevo texto, la Consejería de Educación trata de impulsar un lenguaje entre los profesores andaluces que mencione a ambos sexos, lo que contraviene las normas de la Real Academia. Las recomendaciones llegan hasta el punto de sugerir que en vez de becarios se hable de personas becarias. María Matos, ¿qué otras recomendaciones podemos encontrar en ese texto? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues Viviana Ido, la exministra de Zapatero, fue la precursora de una moda que cada vez nos hace más difícil poder hablar con normalidad. Vamos a recordar la ocurrencia de la titular de la cartera de Igualdad en 2008. El Consejo de Ministros y Ministras aprobará el informe de evaluación del primer año de ejecución. Estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión será muy relevante a la hora de conseguir los objetivos que la sociedad española nos está reclamando. Sus alumnos más aventajados parece que están en la Junta de Andalucía, que ha publicado el manual del segundo Plan de Igualdad en Género de Educación. En él piden a los profesores que utilicen expresiones que engloben a ambos sexos. Por ejemplo, no se debería saludar diciendo hola chicos, sino hola chicos y chicas. Algunos otros ejemplos son los de hablar no de políticos, sino de clase política, no de alumnos, sino de alumnado, o de las recomendaciones de decir mejor población andaluza que andaluces, o de personas de nacionalidad
nacionalidad española mejor que españoles. Parece que los propios encargados de la redacción del manual se aplicaron ya cuidadosamente en seguir sus recomendaciones. En el propio texto del plan se dice más de 40 veces hombres y mujeres y asesores y asesoras. Muchísimas gracias, María. Bueno, pues es hora de escuchar la opinión de Eduardo García Serrano, porque, Eduardo, ya lo sabes, a partir de ahora, en todas tus intervenciones, olvídate del neutro, del masculino, del femenino, no sé cómo lo vas a hacer. Yo soy más clásico que Cervantes y seguiré hablando con el masculino y el femenino. Vamos a ver, Beatriz, los mismos progres pedantes que han legislado la barra libre del tutti frutti del sexo a capricho y a medida para el niño y la niña, desde la más tierna infancia, son los que ahora tratan de imponernos, también con el poder coercitivo de la ley, un metalenguaje asexuado en el que el masculino y el femenino sean restos arqueológicos de Atapuerca y Atapuerco, por decirlo al modo metalingüísticamente tonto del bote y la bota. No sea que los asexuados lingüistas de la ideología de género nos vayan a meter un paquete, y perdón por la inherente evocación masculina de paquete, pero el otro sinónimo de castigo, meter un puro, es aún más machista. Ya lo saben, a partir de ahora tengan mucho cuidado con los comisarios políticos y los delatores del metalenguaje asexuado. Es difícil distinguirlos porque los tontos no tienen sexo, aunque sí cargo, que es una carga para los que les pagamos el sueldo para que hagan lo único que pueden hacer, el tonto universal, cósmico y asexuado, por supuesto. Día a día vamos conociendo más nombres de los papeles de Panamá. Hoy ha sido el del premio Nobel Mario Vargas Llosa quien ha saltado a la primera página de la actualidad al conocerse que el premiado escritor frenó su offshore pocas horas antes de saber que sería galardonado con el premio de la Academia Sueca. El escritor peruano, junto a su exmujer, fundó Talome Services a través de Mossack Fonseca. Días después la disolvía, justo antes, como decíamos, de recibir el premio Nobel. Nos extraña muchísimo esta información, solamente puede atribuirse a que algún asesor de inversiones o intermediario, sin el consentimiento de los señores Vargas Llosa, reservara esta sociedad para la realización de alguna inversión que se estaba estudiando. Es lo que han explicado desde el entorno cercano a Vargas Llosa. Y hoy también Oleguer Pujol ha emitido un comunicado negando que nadie de su familia tenga relación con los papeles de Panamá. Según el Benjamín de los Pujol, nunca hubo ninguna irregularidad en el pago de comisiones por la compra de las oficinas del Santander y los movimientos vinculados a la operación responden a servicios reales de intermediación. Sin embargo, el diario El Español afirma que el hijo menor del expresidente autonómico catalán habría desviado fondos de Andorra a Panamá utilizando el alias de Olegario Pujol Solà. Bajo ese seudónimo habría realizado transferencias desde el Bank para promover dos grandes rascacielos, el Balboa Blue Spa y la Torre Quartz, valorados ambos en 92 millones de euros. Y por su parte, la hermana del rey don Juan Carlos, la infanta Pilar, ha reconocido hoy la sociedad en Panamá, aunque puntualizando que nunca incumplió sus obligaciones con Hacienda. Profesionales alejadas de España, asociado al señor Papamarcou. Para el desarrollo de dichas actividades, cedió a mi marido la titularidad de la referida sociedad. Ante posibles eventualidades, se juzgó posible que yo también figurase en la junta directiva de la misma. El hecho de que al frente de la misma figurásemos ambos a título personal revela que no existió por ninguna parte voluntad de ocultación alguna sobre su existencia o de nuestra participación en la misma. Chávez apostó de manera personal por Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstringe para traer el bolivarianismo a España. Es lo que revela la segunda entrega de la exclusiva publicada por el diario ABC, que hoy pone nombres y apellidos a los receptores de la financiación chavista. En concreto, el documento al que han tenido acceso demuestra que Hugo Chávez quería fomentar la presencia televisiva de Iglesias, de Monedero y de Verstringe en los medios públicos del país venezolano con el fin de convertirles en aliados naturales de la revolución bolivariana, con el fin de crear un partido de corte chavista en nuestro país. El documento, firmado por Chávez y elaborado por su entonces ministro del Poder Popular para las Finanzas, Rafael Isea, se sostiene que con el Ministerio de Poder Popular para la Comunicación se habían programado, como están viendo en sus pantallas, estas apariciones televisivas como acompañamiento al esfuerzo económico, y también se habían preparado presentaciones y entrevistas en VTV y Telesur de destacados profesores como Juan Carlos Monedero, Jorge Verstringe, Pablo Iglesias, quienes representan, según dice textualmente,
este documento una escuela de pensamiento de avanzada revolucionaria, aliados naturales de la revolución bolivariana. ¿Y qué dicen desde la formación morada? Bueno, pues Íñigo Errejón niega la mayor, mientras que Pablo Echenique culpa a Interior de filtrar los documentos en lo que ha calificado como guerra sucia. Para su socio en Valencia, Joan Ribó, los pagos realizados por Chávez son absolutamente normales. Que el Tribunal Supremo en 2 ocasiones, en enero de 2015 y en mayo de 2015, ha archivado sendas querellas por lo mismo. Y en febrero de 2016 la Fiscalía del Tribunal Supremo ha recordado que no había caso y, por tanto, que si alguien tiene necesidad de una cuarta aclaración, lo que debe hacer es ser valiente, acudir a los tribunales y... Desde el Ministerio del Interior, el responsable de la cartera, Jorge Fernández Díaz, ha rechazado de plano que desde su ministerio se haya filtrado absolutamente nada, ningún documento. Que son falsas. Lo desmiento yo en primera persona, que son radicalmente falsas. El Ministerio del Interior no ha filtrado ninguna de esas informaciones que se están publicando y que hacen referencia a presunta financiación de la formación política Podemos. Para hablar de lo publicado hoy por el diario ABC, esa segunda parte de la exclusiva que empezó ayer, en la que se demuestra que el gobierno chavista, el gobierno de Hugo Chávez, pagó 7 millones de euros a la Fundación CEPS, la fundación que recordemos germen de Podemos, de la que formaban parte Luis Alegre, Pablo Iglesias, Carolina Descansa, Juan Carlos Monedero. Bueno, pues tenemos ya conexión en directo con Jorge Bestringe. Señor Bestringe, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo que dicen los papeles está claro. Hoy ponen nombres y apellidos a los destinatarios, presuntos destinatarios de esa financiación chavista, y donde se explica también la necesidad de potenciar la imagen en entrevistas y medios venezolanos, tanto de Pablo Iglesias como de usted y de Monedero. Abro comillas de lo que dice literalmente el texto. Como acompañamiento a este esfuerzo, presentaciones y entrevistas en VTV y Telesur a profesores como Juan Carlos Monedero, Jorge Bestringe y Pablo Iglesias, quienes representan, dice el documento, una escuela de pensamiento de avanzada revolucionaria, aliados naturales de la revolución bolivariana. ¿Qué tiene que decir ante esto? Muy elogioso, pero yo no sabía que tenían tan alta estima de mí, con toda franqueza. Es la primera noticia que tengo. Yo fui a Venezuela por un motivo muy sencillo, que era que existía peligro inminente de invasión por parte de los americanos, o directamente por ellos, o vía el ejército colombiano. A mí me pidieron ayuda. Yo no tengo grandes simpatías por el imperio norteamericano, además soy a mitad francés y, como todo el mundo sabe, los franceses y los americanos no nos hemos llevado muy bien en la historia, ¿verdad? Y por lo tanto me pareció interesante poder ayudar al ejército de Venezuela a resistir una agresión exterior. ¿Y en qué consistía? ¿En qué consistía? Perdone, ¿en qué consistía exactamente esa ayuda? En si se producía una invasión norteamericana o colombiana, poder poner los medios militares y civiles para impedir que esa invasión fuera victoriosa. Diríamos que sería una labor de asesoramiento en caso... Si usted quiere saber cuáles eran esas medidas, las he publicado en un libro mío que se llama Frente al Imperio. Vaya usted al último capítulo, ahí están las medidas que yo propuse y las medidas que se negociaron en ese momento. Nunca las he ocultado. No tenga duda que lo leeré. ¿Y recibió algún tipo de dinero por esa ayuda, por ese asesoramiento, o lo hizo de manera absolutamente desinteresada? Ni un duro. Chávez en un momento determinado me pregunta y me dice, vamos a ver Jorge, ¿cuánto quieres cobrar por esto? Yo dije, no, yo no quiero cobrar nada, yo esto lo hago por solidaridad con los bolivarianos, no quiero cobrar absolutamente nada. Y se me quedó mirando y me dijo, vaya, la primera vez que no me tomo por una vaca lechera. Y yo me eché a reír. Luego ellos publicaron 30.000 ejemplares del libro que fue el que me llevó a Venezuela. El primero, el de la guerra asimétrica y el Islam revolucionario. Y bueno, editaron 30.000 ejemplares. Antes de editarlo me pidieron permiso. Me dijeron, ¿cuánto quieres por tus derechos de autor? Dije, no, yo no quiero nada por mis derechos de autor, yo regalo eso. Le dije, pero hombre, hablen ustedes al menos con el editor, por si tiene alguna pega. Hablé yo mismo con el editor Miguel Riera, el director del Viejo Topo, me dijo, ningún problema, lo regalamos. Y entonces yo le dije, bueno, pues no cobramos nada, eso sí, mandarle al menos un ramo de flores a la mujer del editor, cosa que por cierto no hicieron, se les debió olvidar. Señor Bestringe... Pero yo, del gobierno de Venezuela, por ese asesoramiento no he cobrado ni un duro. Entonces esos 7 millones... Y a mucha honra, no, porque ¿sabe usted el problema que hay? Cuando uno cobra, uno queda condicionado. Y yo ya tengo muchos años para que me condicione nadie. Entonces, incluido
Hugo Chávez. Esos 7 millones de los que habla el documento, ¿tiene usted constancia de que lo recibió al menos Pablo Iglesias, la Fundación CEPS, o no tiene noticia de esto tampoco? No, no tengo ni idea, con toda franqueza. Lo único que yo le puedo decir es, en función de las fechas que da ese periódico, del que ahora me voy a ocupar, ¿verdad? Hombre, hay que reconocer que si se atiende a las fechas que el periódico dice, Podemos no estaba, vamos, ni en germen. Es que nadie se le había ocurrido montar a Podemos. Por tanto, a partir del principio de que eso servía para financiar a Podemos, me parece sencillamente una aberración. Sencillamente porque Podemos no estaba ni en proyecto. Nadie había pensado en Podemos en ese punto. Le encomendó... Y le reprocho a ese periódico no haber cumplido la regla que en mi época un buen periodista tenía que cumplir, que era la regla de las 3 comprobaciones. Ninguno de nosotros ha recibido ni una sola llamada, ni una sola pregunta sobre si esto era verdad o no. Tengo que salir en defensa... Eso, como digo yo... Espera un momento. No, sí, salga usted en defensa a los colegas, yo lo comprendo. Pero ahora le voy a decir una cosa. Tengo que salir en defensa... Yo creo que el ABC, además... yo creo que el ABC, además de investigar financiación de Qatar, financiación de Venezuela, financiación de Irán, debería buscar si hay financiación de Mongolia exterior. Porque realmente los que han hecho ese estudio son mongolos. ¿Me he explicado? Señor Bestringe, ayer tuve el placer de entrevistar al autor de esa información, le pregunté si había contrastado la información y lo que nos dijo, desde luego, la persona, el autor, fue que había llamado a miembros de Podemos y que desde Podemos no le habían respondido. Pues a mí no. ¿A usted no le ha llamado? ¿Ha quedado claro? Entonces, lo que no comprendo es... No. Bueno, habrá llamado a los demás, no lo sé, pero a mí no, y yo estoy en portada. Me gustaría preguntarle, señor Bestringe... Y me parece incalificable porque es mi honestidad la que está puesta en solfa en esta historia, ¿verdad? Bueno, en este informativo le estamos dando la oportunidad de explicarse. ¿Le encomendó a usted el gobierno de Hugo Chávez crear los movimientos sociales pertinentes para la creación de un partido y consiguiente gobierno de corte bolivariano en España, en nuestro país? ¿Usted me está hablando de Marte o de Venus? El señor Chávez a mí no me encarga nada. Yo le hablo del documento, de lo que afirma el documento y la información. Lo que me pidió... Bueno, el documento, como usted comprenderá, el documento lo redacta un exministro de Chávez, huido a Estados Unidos y que hace méritos y que en este momento viene de perlas que el señor ese firme lo que sea. A mí Chávez nunca me pidió nada. Y yo me limité exclusivamente al asesoramiento a los militares. ¿Y qué relación tenía usted con Hugo Chávez? ¿Personal, es que laboral? Yo solo he hablado con él 2 veces. ¿Cuántas veces ha estado en Venezuela? No, laboral no, laboral no, personal. No, personal. Yo con Hugo Chávez he hablado 2 veces, una vez largamente y otra vez más corto. ¿Y de qué hablaron? Me pareció por otra parte un personaje interesante. Bueno, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de política, hablamos de la situación del país, me preguntó cuál era mi impresión sobre lo que veía, cosas así, las cosas normales, a un invitado al cual Hugo Chávez pues, tuvo la amabilidad de dedicarme un tiempo. He de decir que muchas de las medidas que el gobierno bolivariano aplicaba entonces y las que aplica ahora, yo no estoy nada de acuerdo con ellas. Eso es otra historia. Pero yo no era asesor político, yo era asesor militar. ¿Está claro? Está clarísimo. Señor Bestringe, ¿a usted le consta o le ha constado en algún momento que Podemos sea una creación del gobierno bolivariano para crear un partido en España o no has tenido tampoco de esta noticia? Mire, Podemos es una creación del pasillo 3-5 de la Facultad de Políticas, donde yo también tengo mi despacho y donde está usted cordialmente invitada cuando usted quiera, que yo le enseñaré los sitios históricos donde Podemos se gestó. No se hable más. ¿Y por qué cree, señor Bestringe, que personas como Pablo Iglesias, como Íñigo Errejón, como Carolina Vescanza o Luis Alegre han pasado de homenajear, ensalzar y hasta llorar con Hugo Chávez y sus políticas y ahora, a día de hoy, niegan cualquier relación? ¿Por qué cree que ha ocurrido eso? Bueno, vamos a ver. Yo creo con tanta franqueza, y hablo con el corazón en la mano, yo creo que Hugo Chávez era inevitable en Venezuela. Inevitable en Venezuela porque la situación social y económica y de infraestructuras y de sostenimiento del país cuando Hugo Chávez llega al poder era catastrófica. Esa es la verdad. Y a día de hoy sigue pensando, a día de hoy le gusta el resultado del Chávez. Perdone. Espere usted, déjeme acabar. Perdone. Déjeme acabar. Él encarrila una serie de reformas que originariamente dan un buen resultado. Lo dan, porque yo he visto cómo el nivel de vida de la población subía, cómo los chicos eran escolarizados, cómo llegaban oftalmólogos y dentistas a pueblos donde jamás habían visto un dentista o un oftalmólogo. Esa es la verdad. Luego el problema, probablemente aquí, fue de hiperliderazgo de Hugo Chávez.
Un hiperliderazgo que además se pudo sostener cómodamente mientras los precios del petróleo eran altos. Pero el problema del hiperliderazgo es que cuando se muere el hiperlíder, el que viene después lo tiene muy crudo, porque ni tiene el prestigio, ni tiene la posibilidad de maniobra que tiene el hiperlíder. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Eso más la caída del precio del petróleo. Bueno, si usted me pregunta qué va a ser de la revolución bolivariana, yo le voy a contestar, se acabó la revolución bolivariana. A 40 euros, a 40 dólares el barril no cabe ninguna revolución bolivariana. Pero eso no quita para que yo reconozca en Chávez un hombre con buena voluntad que gracias a precios elevados del petróleo y una fuerte preocupación social le pegó un vuelco favorable al país. Bueno, y eso nunca me apearé. Esa es su que versión. Luego el señor Maduro haya sido una catástrofe es otra historia, ¿verdad? Esa es su versión, esa es su verdad, porque habría que preguntarle a la mayoría de venezolanos que no están de acuerdo con esa verdad que defiende usted. Por último, no me gustaría dejar... Usted será... perdóneme. Le perdono. Usted me pregunta a mí su y verdad efectivamente es mi en todo su versión y mi derecho. verdad. Entonces, no me gustaría... si usted me lo pregunta para luego relativizar diciendo usted sabrá lo que dice, pues entonces no me lo pregunte. No, pero como ha dicho, eso es la verdad, digo, Vamos bueno, que esa es terminando, su señorita. verdad. Vamos terminando, no me gustaría dejar pasar Esa la oportunidad. es mi verdad, claro que es mi verdad. Clarísimo, señor Bestringe. No va a ser la verdad del vecino. Clarísimo, me gustaría recordarle unas palabras suyas. Usted dijo que llevaría a Fraga a la Moncloa aunque fuera en burro. ¿Estaría dispuesto a hacer lo mismo con Pablo Iglesias? Ahora hay trenes de alta velocidad. ¿Pero le llevaría o no le llevaría? No se asusten, que cuando llegue Podemos a la Moncloa no se va a caer el mundo. Señor Bestringe, no se asusten. No estamos asustados. Muchas gracias por haber respondido a la llamada de este informativo y muy buenas noches. Bien. Tiempo para la historia, nos acompaña ya Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hablar de Manuela Carmena del Valle de los Caídos, que lo quiere llamar el Valle de la Paz, el Valle de la Democracia, de la Concordia, me estoy liando. Bueno, vamos a hablar de la historia del Valle de los Caídos, de sus orígenes, de todo un poco, pero eso será a la vuelta de la publicidad. Volvemos en unos minutos, no se marchen. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche, ¿estás seguro cuando lo conduces y cuando no? ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, déle el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo.